Es importante escuchar la palabra, pero acompañarla con tu fe. Porque cuando uno viene a la casa de Dios, uno viene expectante. Uno debe venir con un corazón dispuesto a recibir de Dios. Amén. Así que es importante la fe, porque la fe y el estar unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, ayuda a que la gloria, el poder de Dios se manifieste. Porque donde hay fe, donde están 2 o 3 unidos en el nombre de Jesús, acompañados con tu fe, Dios se manifiesta. Dios se manifiesta. Hoy quiero compartir algo que realmente como creyentes, como hijos de Dios, no estamos, creo, 100% conscientes o seguros de quiénes somos en Cristo y la autoridad que tenemos en Él. Como iglesia de Cristo, nosotros tenemos la autoridad en Cristo Jesús. ¿Sabías? ¿Sabes que tienes autoridad, que tienes poder? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cuántos saben eso? Dios creó a Adán y le dio autoridad y dominio para que sojuzgara y dominara aquí en esta tierra. En Génesis 1, 26 y 27, yo lo voy a parafrasear. El Señor dice, Dios creó al hombre y le dijo, señorea. ¿Sabe? La palabra señorear es domina, ejerce autoridad y dominio en la tierra. Y Dios lo bendijo y le dijo, multiplícate, fructifícate y sojuzga. En otras palabras, Dios le dio la autoridad al hombre para que en esta tierra el hombre gobernara y cuidara la tierra. Dios lo pone en total dominio, así que podemos decir que Adán era el Dios de este sistema. Pero por la desobediencia de Adán, por obedecer al enemigo, a Satanás, él cede esa autoridad. Y Satanás se convierte ahora en el Dios de este sistema. Pero por la obediencia de un hombre, por la obediencia del postrer Adán, Dios retoma esa autoridad, retoma lo que se perdió y se lo entrega a la iglesia, se lo entrega a su cuerpo. Así que nosotros podemos decir que Jesús vino a pagar esa deuda por el pecado, ¿verdad? Jesús, dice la Escritura, que es fiador de un mejor pacto. ¿Usted sabe lo que es un fiador? Cuando alguien hace un préstamo en un banco y tiene un cosigner, un fiador, si esa persona no paga, el fiador tiene que ser responsable de pagar esa deuda. Y dice la Escritura que Jesús es fiador de un mejor pacto sobre mejores promesas. Él pagó tu deuda y mi deuda. ¿Cuántos dicen amén? Así que Jesús va a la cruz, Él muere porque la paga del pecado es muerte. Él va a las partes más bajas de la tierra a pagar esa deuda y el poder de Dios lo levanta, lo vivifica, lo levanta y lo hace sentar a la diestra del Padre, ¿verdad? En los lugares celestiales. ¿Cuántos saben que la diestra, la derecha del trono es la autoridad máxima del todo el universo? Ahí está el mayor poder del universo. No hay mayor poder que el poder de Dios. Así que Él viene y recupera. ¿Qué recupera? Recupera el reino. Porque cuando Jesús viene dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces quiere decir que arrepentíos quiere decir cambio de mente. Da la vuelta.
ahora ponte en la mentalidad del reino de Dios, porque el reino de Dios se ha acercado. Así que cuando Él viene a predicar el reino. Él viene a enseñarnos cómo operar en el reino de Dios. Y ese reino está en ti y está en mí. Y el rey del reino está en ti y está en mí. Él viene y nos da autoridad, nos da dominio. Ahora nosotros, como hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo, que hemos nacido de nuevo, fuimos trasladados del reino de tinieblas, del poder del enemigo, del dominio del Dios de este sistema, y nos traslada al reino de su amado Hijo Jesús, que es el reino de luz, el reino de fe, el reino de abundancia, el reino de poder, y es el reino que va a ser establecido un día en el milenio, pero que ya está en ti, en tu espíritu, y está en mí. Así que en el reino de Dios ahora nos pertenece ¿qué? Todas las bendiciones, todos los beneficios del reino. Y Jesús, antes de ascender, Él dijo en Mateo 28, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dios, por la obediencia de Él, lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Así que Jesús tiene toda la autoridad y todo el poder. Pero Él no se quedó allí en esa declaración, sino que dijo, ahora id y haced discípulos a todas las naciones. Quiere decir que Él delega esa autoridad a su cuerpo, a su iglesia. Y esa es la autoridad que ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús. Nosotros debemos ejercer esa autoridad. Nosotros debemos ejercer esa autoridad. Nosotros debemos ejercer esa autoridad. Porque Dios no puede hacerlo. Parece extraño eso, ¿verdad? Porque dice, Dios es todopoderoso, Dios está en control de todo. No. Él está en control del plan perfecto y completo del propósito eterno. Pero de tu vida, de tu territorio, Él te dio autoridad para que tú domines, para que tú ejerzas autoridad sobre tu territorio en contra del reino de las tinieblas. Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y si la iglesia no ejerce la autoridad que le fue delegada, que le fue confiada, no pasa nada. Dios no lo va a hacer por ti. Porque Él ya declaró, Él ya dio un pronunciamiento de pacto desde el principio. Él le dio la autoridad al hombre. Por eso Jesús tiene que tomar un cuerpo para venir como hombre. Porque Él no podía ejercer autoridad si no era en un cuerpo de hombre. Porque Dios mismo ejerció y declaró que la autoridad había sido dada al hombre. Entonces Él tenía que venir, quitar esa autoridad del enemigo y volvérsela a dar a la iglesia. Por eso ahora el postrer Adán es cabeza de la iglesia y cabeza de una nueva creación. Los que nacen de mujer, los que nacen de Adán, Adán es cabeza de aquellos que no han recibido a Cristo. Y es una creación o esa creación, esa raza es sin Cristo destinada a la muerte eterna, porque quedó separada de Dios. Eso lo quiere decir la muerte espiritual. Entonces Dios no va a hacer por ti lo que Él dijo que tú tienes que hacer, porque Él ya te autorizó a hacerlo. Él te dio la autoridad. Así que lo que esté pasando, lo que te está atacando, lo que estás sufriendo, lo que estás padeciendo, las situaciones difíciles, no vienen de Dios, vienen del reino de las tinieblas. Y ese ataque y esa situación
no va a cambiar mientras tú y yo no tomemos la autoridad que tenemos que tomar en contra del reino de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Así que ya Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Él está ya sentado con Cristo, ¿verdad? Él está en lugares celestiales. Él está a la diestra de Dios Padre. Cuando nosotros recibimos al Señor, sucede un cambio de naturaleza. Sucede un cambio de naturaleza. El ADN de Cristo, el Espíritu del Hijo, entra en ti. Y ahora tienes el ADN espiritual de Dios. La sangre de Jesús es tu sangre ahora. Ahora ese es el Espíritu del Hijo de Dios que está en tu espíritu, te hace decir Abba Padre. Te da testimonio para que tú le digas a Dios papá. Nadie le puede decir padre si no ha nacido de Dios. Yo no le digo papá a todo el mundo. Tengo que haber nacido de mi padre. Él tuvo que haber puesto la semilla, mi madre concebir y yo nacer. Y lo llamo padre. Todo aquel que es nacido de Dios es hijo de Dios en Cristo Jesús. Por eso lo podemos llamar Abba Padre. Porque Él tiene un hijo y el hijo te hace hijo. Y Él te puso esa naturaleza divina en ti y ese ADN espiritual está en ti. Cuando recibimos al Señor, nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu, nacemos de arriba. Dice la Escritura en Efesios 1:20. Vamos a leer allí, Efesios 1:20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué operó en Cristo? El poder de Dios. La supereminente grandeza de su poder operó en Cristo y lo levanta, lo resucita, lo vivifica y luego lo sienta a la diestra del Padre. Eso es Cristo. Pero también esa supereminente grandeza del poder de Dios levanta a Cristo la cabeza y a su cuerpo la iglesia. Mira el versículo 6, capítulo 2 de Efesios. Dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que cuando ese poder levanta a Jesús, ahí vamos tú y yo. El cuerpo, cabeza y cuerpo fueron levantados por el poder de Dios. Y el versículo 21 del capítulo 1 dice que fuimos, ¿verdad?, sentados con Cristo en lugares celestiales sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío. Aquí está hablando de principados, autoridad del enemigo, poder del enemigo que es menor que el poder de Dios. Y sobre todo nombre que se nombra. ¿Qué nombre tiene la enfermedad que te está atacando? ¿Qué nombre tiene la situación que te ha venido a atacar? Lo que te está afligiendo, lo que te está doliendo, tiene un nombre. Y el Señor dice que tú y yo estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, sobre todo nombre que se nombra, no solo ahora en esta tierra, sino en el venidero, dice. Así que nosotros estamos en la posición de autoridad como reyes, reinando en esta tierra. ¿Por quién? Por Jesucristo. Por Jesucristo. Así que ya Dios te dio el poder. Ya Dios me dio el poder. Él nos dio la autoridad.
Los poderes del enemigo han sido destronados, han sido vencidos. Y Dios lo hizo por ti y por mí. ¿Y dónde lo hizo? En la cruz de su Hijo. Dice que fueron exhibidos todos los demonios, los principados, las potestades, fueron destronados, despojados, derrotados, exhibidos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz de su Hijo Jesucristo. Y esa victoria te pertenece a ti, me pertenece a mí. Entonces la iglesia, las personas, los creyentes, a veces estamos pidiéndole a Dios: Señor, quítame esto. Señor, haz esto. Señor, el diablo, mira cómo me tiene. Señor, mira esta situación. Pero Dios no puede hacerlo, porque el Señor ya te dio la autoridad a ti y a mí para que seas tú o yo los que reprendamos y resistamos al enemigo. Amén. Todo lo que viene del reino de las tinieblas trae angustia, aflicción, dolor, división, porque ese es el reino de las tinieblas. Y el rey de ese reino es Satanás. Pero tú y yo ahora estamos en otro reino. Fuimos trasladados al reino de Jesús, ¿verdad? Como lo dice Colosenses. Que nosotros ya no estamos bajo el poder de las tinieblas, porque fuimos trasladados de reino y estamos en el reino de Jesús. Sí, es verdad, nosotros morimos con Cristo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces tenemos que vivir por fe, andar por fe, caminar por fe y por fe activar ese poder que ya está en nosotros. Ahora bien, el Señor nos dio autoridad. Él nos dio su autoridad. Y autoridad quiere decir que es un poder delegado. Él nos dio esa autoridad. Y esa autoridad está en su palabra. Esa autoridad está en el poder de su nombre. Esa autoridad está en nosotros. ¿Y quién respalda esa autoridad? Porque toda autoridad tiene una autoridad mayor. Si alguien del ejército quiere ejercer su autoridad, las personas le obedecen. Porque ¿quién respalda a ese militar, a ese policía? El gobierno de los Estados Unidos, un poder mayor. Entonces la autoridad es un poder delegado. Ahora, la autoridad que Dios nos ha dado, ¿quién la respalda? El gobierno de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el poder máximo de todo el universo respalda esa autoridad. Que cuando tú dices: en el nombre de Jesús ato este espíritu de enfermedad, el cielo te respalda, el poder de Dios te respalda y ese diablo tiene que huir en el nombre de Jesús. Así que no es en nuestras fuerzas, no es por lo que hayamos hecho, es por el poder de Dios que está en nosotros. Amén. Así que el Espíritu de Dios nos hace saber a través del apóstol Pablo en el libro de Efesios que debemos de tener la revelación de quienes somos en Cristo, de lo que tenemos en Cristo y de lo que podemos hacer en Cristo. Pero a veces nos cuesta porque creemos que porque fallamos en la mañana o fallamos el mes pasado, ya la autoridad o eso ya no existe o no la tenemos. Pero no. El menor miembro del cuerpo de Cristo, el más que tú pienses que es el dedo chiquito, la uña, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, tiene la misma autoridad delegada, el poder delegado, en el nombre de Jesús. Entonces sí, morimos con Cristo, estaba diciéndole, en la cruz. Pero ya no estamos en la cruz. Ya no tenemos que quedarnos al pie de la cruz. Tenemos que seguir avanzando.
Dios quiere que caminemos en el poder de la resurrección. Dios quiere que caminemos en la victoria que Él nos vino a dar. Porque lo que Él sufrió y lo que Él pasó y por lo cual lo hizo no fue fácil. Fue duro. El sacrificio de Él fue duro. Y dice que fue completo. Ya no necesita que le ayudemos. Él lo hizo todo. Lo que tenemos que hacer ahora es ejercitar y ejecutar esa autoridad que Él nos ha dado. ¿Y para qué? Para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, que fue dado a nosotros desde el principio. Desde el principio, ese es el plan de Dios, que el hombre gobernara, sojuzgara y siguiera multiplicando el reino y la cultura del reino aquí en la tierra. Amén. Así que no estamos en la cruz. Ya fuimos levantados, fuimos vivificados y fuimos sentados con Cristo en lugares celestiales. Así que yo te exhorto que tomes tu posición, que gobiernes desde tu posición, que te veas sentado con Cristo a la derecha de la majestad, el poder mayor del universo, y ejerzas la autoridad contra eso que está atacando tu casa, tu vida, tu finanza, tus hijos, tu familia. Toma autoridad. El Señor no nos dejó solos. Ya Dios lo hizo todo en la cruz de su Hijo, y Dios no lo va a hacer por ti ni por mí. Él no lo va a hacer. Porque no puede hacer lo que ya delegó al hombre y autorizó al hombre que hiciera. Él te autorizó a usar su nombre. Tú sabes, el nombre de Jesús es un poder legal, el cual tú utilizas y tiene poder. La autoridad fue dada y ahora nosotros tomamos autoridad contra el reino de las tinieblas. Contra el reino de las tinieblas. En el libro de Santiago, la palabra de Dios nos dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sabes cómo huye? Con terror. El diablo te tiene miedo porque ve a Cristo en ti y ve la sangre de Cristo en ti. Y él huye. Cuando tú dices en el nombre de Jesús, él huye. Y huye con lo que trae. Pero ¿qué dice primero? Someteos a Dios. Someternos a Dios es someternos a la autoridad de su palabra, es ser obedientes a su palabra, es creer lo que Él dice, es creer lo que Él nos ha prometido, y así es que nosotros podemos ejecutar y ejercer la autoridad que Él nos ha dado. Nosotros no podemos darle lugar al diablo. La Escritura lo dice: no le deis lugar al diablo. Dios quiere que reinemos en esta vida. La iglesia no está usando el poder que Dios nos ha dado. En su mayoría, el cuerpo de Cristo no está usando la autoridad. No está usando la autoridad porque hay personas creyentes que quizá esta enseñanza no se les ha revelado. Quizás creen que porque han fallado o han hecho algo, no tienen ese derecho a usar esa autoridad. Claro, nos tenemos que arrepentir. Sí, es verdad, tenemos que meditar en la palabra, pero tiene que ser revelado a tu espíritu que esa autoridad fue dada a ti. Tú no hiciste nada más que creer en Cristo. Nosotros no hicimos nada, es por gracia. Dice que porque Él nos amó y por su misericordia Él nos vivificó juntamente con Cristo y nos levantó juntamente con Él. Así que es importante que nosotros entendamos que el Señor nos ha dado autoridad y dominio en esta tierra. Y no podemos dejar que el diablo nos siga robando. Que el diablo venga y ponga enfermedad sobre ti, sobre tus hijos, o te quite esto o te robe lo otro. Porque el ladrón vino para robar, matar y destruir. Lo primero que vino a robar fue la palabra. Eso es lo que le robó a Adán cuando le dijo a Eva, como que Dios dijo,
Él roba la palabra. Y eso es lo que Él vino a hacer. Pero Dios quiere que nosotros reinemos en esta vida. Reinar sobre toda circunstancia, reinar sobre la enfermedad, sobre la pobreza, sobre el dolor, sobre todo aquello que trae dolor a tu vida, a tu casa. Tenemos que reinar y reinar con la autoridad que nos ha sido dada. Y todo es por fe, porque la ley del reino es la ley de fe. Y el poder del reino de Dios es su palabra. Es su palabra. Y esa palabra tiene que estar en nuestra boca. En nuestra boca. Cuando tú y yo hablamos la palabra de poder, esa palabra que hablamos en voz audible, conforme a la palabra de Dios y a su promesa, esa palabra está llegando a tu espíritu. Y tu espíritu se está llenando y fortaleciendo de la fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces cuando tú hablas la palabra, tú mismo, tu oído interior conectado a tu espíritu está oyendo esa palabra, y tu espíritu se fortalece y tu fe se desarrolla a un nivel mayor. Entonces es importante hablar la palabra y saber qué dice Dios acerca de esta situación. Hay personas que quizás están siendo atacados por alguna situación, pero quizás no le han preguntado al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ¿qué promesa necesito yo pararme? Que sea mi roca, que sea mi espada para venir contra esta situación. Porque el poder está en la palabra. El poder no está en imaginarnos o desear salir de la situación. El poder está en la palabra, y esa palabra tiene que estar en tu boca y en mi boca. El poder está en la palabra. El poder está en el nombre de Jesús. El poder está en la sangre de Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y Él nos ha dado las llaves del reino. Tenemos las llaves del reino. ¿Sabes cuáles son las llaves del reino? Las llaves de atar y desatar. Eso está en Mateo 18, ¿verdad? Si lo quieres anotar. Esas llaves de atar y desatar son las llaves del reino, y son las llaves las cuales te dan esa autoridad. Y ahí te deja ver que lo que tú ates aquí en la tierra, Dios lo ata en el cielo. Lo que tú desates aquí en la tierra, Dios desata en el cielo. Atar quiere decir que tú no permites, porque si tú lo permites, Dios lo va a permitir, porque Él nos dio libre albedrío, nos dio autoridad y nos dio su poder por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Así que podemos ser liberados de opresiones, podemos ser libres de enfermedades, podemos ser libres de opresiones de la mente, podemos ser libres de cualquier fuerza del enemigo. Mira lo que dice Lucas 10:19. Lucas 10:19. He aquí, esto es Jesús hablando. He aquí os doy potestad. Esa palabra potestad es poder y autoridad. Podemos decir autoridad, poder delegado, autoridad que Dios te ha dado y que respalda su poder. Te he dado poder, te he dado autoridad de hollar, de aplastar, de pisotear serpientes y escorpiones. Esto es un tipo de diablos, demonios, espíritus inmundos que se arrastran. Eso es lo que quiere decir aquí. Porque luego dice, y sobre toda fuerza del enemigo, y algunas cosas te dañarán. Eso dice. Y algunas cosillas te dañarán porque te portaste mal. No, dice nada os dañará, ¿verdad? Dice nada os dañará. Así que, ¿creemos esa palabra? Jesús lo dijo. Pero por alguna razón a veces se nos olvida que Él nos dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo y que nada nos dañará. Así que tenemos poder. Tenemos que aprender a usar la autoridad. Tenemos que aprender a ejecutar esa autoridad. Y cuando nosotros hagamos eso,
el Señor siempre nos va a respaldar, porque Él nunca nos deja ni nos abandona. Dice que nadie te podrá hacer frente. Dice que Él te dio las llaves del Hades y de la muerte, y que las puertas del infierno no prevalecen contra su iglesia. ¿Lo dijo o no lo dijo? Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Entonces no podemos pedirle a Dios: Señor, mira esta situación, Señor, mira el diablo, reprende al diablo. No, Él dijo: repréndelo tú, hazlo tú, yo te he dado la autoridad. Hazlo tú, yo te he dado la autoridad. Ven en contra de eso que te está atacando. Tienes autoridad. Ahora tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que meditar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el poder que opera en el reino de Dios. Y ese reino está en ti y está en mí. Y esa palabra en tu boca y en tu corazón es la que sale con poder. Cuando Jesús hablaba, dice: yo no hablo mi propia palabra, yo hablo la palabra del Padre. Yo hablo lo que el Padre me dice que hable. Entonces, ¿qué Dios te dice que hables? ¿Qué promesa estás tú parado, firme, para venir en contra de esa situación? Tenemos que hacerlo. Tenemos que empezar, si es que no lo estás haciendo ya, en una manera más firme, reconociendo la autoridad y el poder que Dios nos ha dado, sobre todo en estos tiempos que estamos. Ataques van a venir, pero tenemos autoridad, tenemos las llaves del reino, tenemos las armas. Dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque Él nos ha dado las armas. ¿Las armas para qué? No para pelear contra el diablo está vencido, está bajo tus pies, está bajo los pies de Cristo. ¿Y dónde están los pies de Cristo? ¿En la cabeza o en el cuerpo? En el cuerpo. Entonces el diablo y sus demonios están bajo tus pies, porque tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, somos uno con Él. Y el diablo está bajo tus pies. Entonces tenemos que ejecutar esa autoridad y venir en contra de todo aquello que el enemigo quiera traer contra nosotros. Hay que hacerlo, porque todo aquello que venga contra ti, delante de ti caerá. Amén. Y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna, dice el Señor. Él es nuestro Dios, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro Rey. Así que si algo ha estado atacándote por mucho tiempo, si algo que realmente a veces hemos orado, hemos pedido, hemos declarado la palabra, a mí me pasó con una situación que yo tenía, mi nervio ciático, y llevaba meses, porque he aprendido la palabra, conozco la palabra de sanidad en el Centro de Oración y Sanidad Divina. Hemos ahí palabra, bombardeo de palabra, y yo confesando la palabra, estableciendo la palabra, y el dolor ahí, ya no podía ni caminar las veces que tenía que caminar. Y orando una vez al Señor, digo: Señor, yo sé que tu palabra dice: por tu llaga yo fui sanada. Tu palabra dice que tú me redimiste de la maldición de la enfermedad y de la dolencia. Y yo declaro tu palabra. Y yo llamo mi cuerpo sano. Y yo declaro la palabra. Y el Señor me impresionó con la autoridad. Me dijo: toma autoridad y echa fuera ese dolor. Tomé autoridad y le hablé y le dije: dolor, ciática, fuera en el nombre de Jesús. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, en el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasó? Tenemos que saber cuándo tomar autoridad a aquello que te está atacando. Porque el enemigo es muy sutil. Y se te cuela allí. Y tú dices: bueno, yo estoy declarando la palabra. Bueno, y después se te olvida. Pero no debes de olvidarte que el Señor te dio autoridad. Y que siempre cuando algo está, que lleva un tiempo ahí,
tú tienes que chequear. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto? Dios no es el que falla, es uno. O necesitas más revelación en esa área, o necesitas cambiar y buscar qué es lo que pasa y actuar. Actuar en fe por la autoridad que nos ha sido dado. Porque tenemos que tomar autoridad. Tú sabes que tú tienes autoridad sobre tu cuerpo, es tu casa. Tú le puedes hablar, el cuerpo oye y obedece. Y el cuerpo se debe alinear a la palabra de Dios y al poder de Dios, porque el poder de Dios está en ti. Y ese poder fluye de tu espíritu a todo tu cuerpo. El poder sanador, el poder de resurrección por el Espíritu Santo. Amén.